Y entonces el que no sabe castellano y que es el idioma oficial en la República, ¿cómo podremos entendernos? Pues, ¿verdad? Entonces, vuelvo al tema central. Aparece este disque certificado falsificado, pero en el camino, porque aquí está lo grave, yo había obtenido directamente de la Contraloría, le pedí categóricamente un oficio, le pedí primero al Consejo de Participación, perdón, a la Comisión Ciudadana, que era presidida en ese momento por la doctora Ojeda, que me comunique, que me den la información de Contraloría de cómo es este sistema que aparece un certificado de indicios de responsabilidad a nombre mío. Me manda, me devuelve, me envía un oficio de la Contraloría, pero curiosamente le sacan la página 2. Miren la audacia, el atrevimiento en un concurso de esa seriedad, de esa magnitud, estando lo que está en juego de por medio. Le sacan la página 2 y me mandan el oficio de Contraloría. Y en vez de la página 2, le ponen ese certificado falsificado. Y entonces alguien se contraría, obviamente le dio asco todo lo que estaba ocurriendo y me hace llegar pues la página 2 del informe, como la exhibí en la audiencia. Eso fue sorpresa pues para ellos, ¿no? Exhibí, para ellos me refiero a los que estaban en el fraude. Aparece la página 2 y en la página 2 dice la Contraloría, a ellos le informa a la Comisión Ciudadana el oficio 0132 del 9 de diciembre por ahí, y les dice, hay un informe que tales y tales personas tienen responsabilidad civil culposa, responsabilidad administrativa, etcétera, y hay otros nombres con responsabilidad penal. En ninguno de ellos está el señor Juan Eduardo Falconi Puy. O sea, ellos lo sabían, tenían un oficio directo de la Contraloría, y sin embargo siguió el concurso, admitieron ilegalmente una de esas impugnaciones porque no adjuntan los documentos correspondientes y no me dan respuesta para nada. Yo insistía en diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está acá? Y ellos no sabían que yo ya tenía directamente esa información que la exhibí en la audiencia, porque a mí me dice la Contraloría, usted no tiene ningún indicio de responsabilidad, no aparece y no hemos informado eso a la Comisión Ciudadana. Entonces, ¿qué más fraude, qué más descaro que esto? Pues, mi estimado Richard. Y ahí eso es lo que estamos pendientes ahora. Se produjo la audiencia, exhibí toda esta información, hice toda esta explicación, tal vez en un tono más emotivo, porque realmente es indignante. Y ahora, ¿qué tienen realmente? Ellos tienen, como se dice vulgarmente, perdóneme la expresión, porque usted sabe que no uso expresiones vulgares, ni mucho menos. Ahora ellos tienen una papa caliente. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 422 del COIP, tienen el deber de denunciar. ¿Qué es denunciar? Hacerlo por expreso mandato en la ley. Deberán denunciar y están obligados a denunciar cualquier acto doloso, cualquier acto contra la ley. El primero, o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. O sea, esto va a la vena del problema. ¿Me explico, Richard? Y ahora ellos tienen esa obligación de denunciar, porque si no denuncian, ellos tienen una tipificación en el artículo 422 del COIP, que es el Código Integral Penal, ¿verdad? Y nadie podrá acogerse con el cuento como quiso al final, en la segunda parte de las audiencias, quiso justificar el presidente de la comisión. Algo le habrán dicho en el receso que quiso justificar, porque en la ley de datos personales, primero, toda esa información, todos los datos de todos los concursantes y todo lo que se hacía a propósito de los concursantes es información pública. Es información admitida a los concursantes que todo eso será público, empezando por el informe de admisibilidad, donde ahí me ponen a mí un indicio de responsabilidad penal, pero que lo subsanan disque por no haber estado ejecutoriado. Ese es un tema que está o no está ejecutoriado, es un trámite administrativo de Contraloría. ¿De dónde sacaron esa historia, verdad? Parece que por ahí se arrepintieron, sabieron que iban a ser descubiertos.
porque lo que hay que investigar es quiénes son los responsables de ese fraude, de esa falsificación. He dado las disposiciones penales y no se aplica la ley de datos personales por donde quisieron por ahí salir por la tangente, porque el artículo 7 de esa ley dice el tratamiento legítimo de los datos de las personas, tratamiento legítimo. Será legítimo y lícito si cumple con algunas de las siguientes condiciones. 4, que el tratamiento de datos personales se sustente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable derivados de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, o el numeral 7 y el numeral 8, etcétera. O sea, la parte legal realmente los compromete muy delicadamente. ¿Me explico, Richard? Y entonces eso tiene ahora de por medio, llamándolo así, perdóneseme la expresión, como papa caliente la comisión que tiene que resolver sobre las decisiones producto de las impugnaciones de la audiencia y de las respuestas a esas impugnaciones, ¿verdad? Imagínense que un fulano, que esto está movido definitivamente, si llegó el gobierno a poner a Ulloa con la policía, ¿cómo no va a haber arreglado con dos sujetos ahí? Que no es por despreciarnos, ni mucho menos. Uno decía que era ciudadano de a pie. ¿Y eso qué tiene que ver? Puede ser ciudadano de a pie, de bus o de taxi o de auto particular. ¿Eso tiene algo que ver con el concurso? ¿Tiene algo que ver con la impugnación? O sea que es porque es ciudadano de a pie, tiene que tener un trato particular y preferente. ¿Dónde queda el principio de igualdad? Conversaba yo con un señor ahí que era un delegado de la veeduría de la ciudadanía. Me decía, ha sido muy duro con este fulano. Claro, fui muy duro porque lo traté de ignorante si no sabe el idioma castellano. Pero yo admití ahí mismo que yo también soy ignorante de muchas cosas, pero de las cosas que ignoro no me meto, pues, ¿verdad? Y como no debió un tipo que no sabe ni castellano meterse a ser impugnante, lo mandaron, pues. ¿A quién obedece? ¿Sí me explico? Es así de sencillo, Richard. Ahí le he hecho un resumen, pero si usted ha puesto y ha pasado la grabación, verá que he hecho un resumen exacto o muy cercano a la mera realidad de esa audiencia, pero lo que no está tan claro en ese, ni tan completo en el resumen de la audiencia, es todos estos antecedentes, toda la gestión del gobierno, todos los manejos cuando estaba este señor Gallo en el Consejo de Participación y Caicedo, el manipulador corrupto, conserje corrupto de la presidencia, ¿me explico? Entonces, ese es el paisito. No hubo gestión válida de este gobierno, más allá de intentar manejar y controlar todas las instancias y todos los poderes del Estado. Ya cuando están hasta de salida, están en eso. No hicieron nada, de nada. Y sin embargo, están todo lo que hicieron, si le hubiera dedicado un milímetro al trabajo, no siquiera gastaron el presupuesto de obras públicas por estar preocupados de manejar la asamblea, de dominar la asamblea, de dominar el consejo de la judicatura, de manejar el uno el otro, de dominar el consejo electoral, de poner el contralor, de poner el superintendente de bancos, no. Y no se dedicaron a las deberes y a las obligaciones de la función ejecutiva, de quien preside la función ejecutiva, el presidente de la República. ¿Cuál fue esa obsesión que no lo dejó gobernar y que miraba hasta en la sopa a la oposición y que Correa y que el y que la culpa de todo era de Correa? Ojalá hubiera tomado algo de ejemplos del expresidente Correa. Es una vergüenza, realmente. Es una vergüenza internacional lo que ha ocurrido en el Ecuador los últimos 2 años, Richard. Y que esto es uno de los últimos pasos y vamos a ver en qué queda, hasta dónde llega la manipulación perversa, fraudulenta para impedir el paso, aún porque si hay otro mejor que vaya, que gane el concurso, pero no impedirlo con trampa y fraude que una persona, en este caso yo, intervenga en el concurso. Eso es más o menos la síntesis, Richard. Espero que haya quedado claro. No tengo sonido. No tengo audio.
Hola, ahí sí. Ahí está. Ya. Estaba Le sin decía, audio. doctor, que las dos personas que estaban impugnando, o sea, primero no tenían consistencias, tenían faltas ortográficas y tenían un sinnúmero de cosas. O sea, manejado totalmente, se veía a las claras que estaban manejados por alguien. Pero pasemos eso. Pero lo preocupante de todo esto, doctor, es que se desaparezca una hoja. Y Claro, entonces allí sí, ¿qué va a pasar con, con, con esta gente? Juan Falconi debe de iniciar una acción. Porque, o sea, tampoco pueden, primero, mancharle el nombre porque quisieron hacer eso. claro. Si Juan Falconi no coge y exhibe con documentos y con todo, y esto es así, y con todo lo que usted conoce, los pone en su puesto, o sea, quedaba manchado el nombre. Y ahí se quedó. Inclusive, contraproducente, 20 minutos, le quedan 5 minutos, le quedan, o sea, no dejaron que se defendiera como tenía que defenderse. Claro. En una Contra, audiencia que por lo demás tenía su reglamento, pero un reglamento yo no sé de dónde lo saca. Doctor, va a iniciar acciones. ¿Y qué va a es muy pasar con la posible, sí, persona yo esta? tengo, perdón, sí, Richard. Siga, siga, doctor. Ya, le decía, es muy posible, yo tengo que revisar ya detenidamente, porque no hago las cosas a la ligera, menos en temas jurídicos, hay que estar muy excepto. Tengo que redondear más información, tengo que ver y completar algunos documentos. No es fácil conseguir los documentos, y ya le he dado un ejemplo, pero yo con la información completa, sí, hay una persona, cuando menos, y mira, al final de la audiencia dijo el secretario a quien lo señalé y lo nombré varias veces, el secretario Josué Almeida, que era el delegado de la función ejecutiva y era al mismo tiempo el secretario de la Comisión Ciudadana, lo cual el secretario de la Comisión Ciudadana ha debido ser de afuera, no de uno de los miembros, ¿verdad? Y este señor era o es todavía, no sé, empleado de la presidencia de la República. Pero entonces varias veces yo lo señalé y lo nombré entre los oficios que iban y venían, que él firmaba dirigidos para mí y que yo contestaba, ¿verdad? Que cuando empecé yo a cuestionar esto del formulario, nunca más me contestaron nada. Hay como 3 o 4 oficios míos que ahí los exhibí, que ahí están agregados, que están autenticados en una notaría, que no los contestaron nunca. ¿Por qué? Porque ya no tenían contestación, ya no tenían explicación. Y eso que no sabían que yo tenía el oficio directo de Contraloría, ¿verdad? Pero al final de la audiencia dijo este secretario, Josué Almeida, que él había entregado todos los papeles a los 10 comisionados. Entonces, de alguna manera, les echó la bola, por decirlo gráficamente, les echó el tema a los 10 comisionados. Pero mi carpeta, en lo que se conocía, mi carpeta, y no sé si hasta ahora, la tenía nada menos que la presidenta de la comisión, la doctora Ojeda. Y la doctora Ojeda no dijo una palabra. Y la mencioné muchísimas veces a lo largo de los oficios que iban y venían y los oficios que yo le dirigía y que no me contestaron, ¿verdad? Entonces, quien tiene aquí mucho que explicar es la doctora Ojeda. Y vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto para ver ahí, tener el panorama completo, a ver por dónde yo podría ejercer la acción legal que corresponda.